Yo no le voy a dar ni un solo centavo a este tipo y voy a utilizar Brave para no calarme ningún anuncio. ¿Sabe Omar Eso historia? es. No, no tiene ni la más remota Brave, idea de que esto. sepas quién eres. Y a lo largo de Sí, este sí. vídeo os lo voy a demostrar. Mi video respuesta hacia las Eso sí calumnias es de de gangsta. Briganti. De gangsta, Para hermano. empezar, al acusarme de calumniarte sin pruebas, me estás acusando, lo voy a dejar A este sujeto. Yo sí no voy a caer. ¿Sabe Omar? Llamar analfabeta al a que este hispanista o dictador. Definitivamente era un analfabeta funcional con acceso a internet. y para este hispanista o para desearle la muerte a Pablo Victoria, ¿qué excusa tienes? Porque si está bien burlarse de alguien porque apoya a un dictador como Franco, no veo por qué no puede estar igual de bien hacer lo mismo. Dale, con Omar, un comparte dictador. pantalla. Ah, no te he compartido pantalla. Ya te comparto pantalla. Fíjate aquí dos cosas graciosas del video. Y él justifica las cosas que me dicen en el otro video basándose en un puto video, como tú me has dicho antes, de la otra cara de la moneda. O sea, no tiene nada que verlo. O sea, es como que si un asesino mate a otra persona, cumpla la condena y venga otro y lo mate y diga, ah, no, pero es que él mató a alguien hace tiempo. Así que, bueno, esa es la forma. O sea, ¿qué tiene que ver? Yo me metí contigo en ese momento. Pareces un niño pequeño de verdad justificando tu acción. Es que de verdad, para mí no tiene ningún... No, yo lo hice porque tú lo hiciste antes. Y no lo hice contigo. No seas estúpido, no seas retrasado mental, de verdad. Ah, y otra cosa aquí que me da risa es que compara a Hitler con Bolívar. Y lo que hace aquí también es decir, no, bueno, es que Franco fue dictador y Bolívar también fue dictador. Hombre, en primer lugar, Bolívar no hizo un golpe de Estado para interrumpir el orden social legítimamente constituido en el caso de España, a diferencia de Franquito. Que el nivel de comparación es absurdo, ¿verdad? Y encima los pone al mismo nivel, que es lo más descarado de todo. Mucho peor como fue Simón Porque Bolívar. Bolívar Es no gracioso mataba judíos. ¿O sí? No, hombre, no creo, la verdad, no creo que matara a judíos. Tampoco creo que salió con Hitler y Mussolini para ganar la guerra. Eso al menos no lo hizo Bolívar. Eso no lo hizo Bolívar. que criticas a los franquistas cuando tú, defendiendo a Bolívar, eres mucho peor que ellos. Ahora voy a dedicarme a exponer diferente. No fue unido esa frase. Y no fue distinto de otros imperios generadores también. Me ha matado esa frase. Pero no penséis que no solo no sabe hablar, es que tampoco sabe escribir. Como bien se ve en los TikToks que comparte, escribiendo Brigada del Fraude. A ver, ponle pausa. Vale, y ¿Cómo? ¿Sabes que esa forma de escribir en sí no es incorrecta, sino que era una forma antigua de escribir de él? imaginad que Omar y yo estamos jugando al póker y yo le saqué una escalera en los Estructura y sus colonias. Pero es que además, sí, claro, los ingleses construyen infraestructura sobre todo para llevarse los recursos. Eso Ah, no, claro, y los españoles construían caminos para que la gente transitara por ahí libremente. No, evidentemente, para transportar las carretas, no para transportar el comercio, no, era para que la gente transitara. O sea, los caminos existían era para eso, claro. O sea, las infraestructuras. Gente caminara. La infraestructura que hacían era para que la gente gozara de dichos privilegios, no evídentemente para lo mismo, para la extracción y porque tenían que construir algo para extraer, o sea, ni modo que ibas a meter a los indios en una mina y ya, no, o sea, loco, utilízala, por favor. nadie lo ha negado. Pero es que además los imperios depredadores también pueden construir infraestructuras. Lo que define el imperio generador es Oye. que genera más que depreda. Ya, y tú tienes el medador depredador y tienes el el generadometro, lo tienes tú. Dios mío, ¿cómo se mide eso? No sé. Espero que él tenga el metro ese de medir las cosas buenas y malas. Mientras que el imperio depredador depreda más que Él es genera. Dios, man. Ya, ¿cómo lo sabemos? ¿Cuál es esa regla de medición? Vamos a buscarla aquí en Google. Imperios depredadores. Tops. Vamos a buscar imperios depredadores tops. Tops. Mira, vamos a ver qué sale aquí. Me salen son jugadores de béisbol, ¿ves? Las mejores ofertas de Luke Skywalker de Star Wars. Ah, o sea que este imperio fue depredador, ¿no? Creo. Ya veo, ¿no? Es que de verdad, no. Yo quisiera saber cuáles son los imperios. Imperio. ¿Qué argumento es ese de decir un imperio generador genera más? O sea, Ya. Hombre, la lógica, increíble. Bueno, entonces Estados Unidos es un imperio generador porque genera más riqueza que pobreza, ¿no? Que quede claro que ambos pero, o sea, lo generan que quieren y ser ambos pobres, depredan. pero ser Lo que les felices. distingue es la proporción de depredación Los que y quieren ser generación. pobres es po- ¿Cuál es ese marcador que mide quién roba más y quién roba menos? Yo quisiera saber de dónde se sacan eso, la verdad. Que Dios mío, una de las peores cosas que le pudo pasar a España fue ese señor Gustavo Bueno con esa teoría de imperios generadores y imperios depredadores. Y España, por casualidad de la vida, es el imperio generador. Junto a Roma. No existen más. Qué Nuevamente raro, Omar ¿no? nos va a hablar de conceptos que claramente no ha comprendido. Y además me habla de estos conceptos de Gustavo Bueno como si yo fuera seguidor de ese filósofo. Jamás usé tal terminología en mis vídeos. Pero bueno, como tu especialidad es hablar sin saber, pues así te ha quedado el vídeo que te ha quedado. Vamos a ver ahora las intervenciones que Omar ha escogido para desmentir a los Ahí está. historiadores
especialistas que yo he citado. Es lo En mismo. este caso, empezamos No con un cambia. youtuber que ni siquiera es historiador. El Imperio Español no fue un régimen de caste. Baste citar las leyes mencionadas en contra de los casamientos mixtos para desmentir esto por sí misma. Un código legal que prohíbe los casamientos mixtos entre dos tipos de personas es un régimen de caste. Punto. No necesita añadirle más nada. Sí, tan prohibido estaba el matrimonio mixto que Isabel la Católica dijo: procuren que algunos cristianos se casen con algunas mujeres indias y las mujeres cristianas con algunos indios. Y luego Fernando el Católico aprobó la ley de matrimonios mixtos en 1514. Pero es que además, Omar Claro, aquí lo que Quijada del Fraude parece que no entiende es que las leyes fueron evolucionando, se fueron transformando. O sea, él piensa que porque esta mujer hizo mandó a, no, o sea, proclamar esa ley, ese decreto, lo que sea, en 1504, o sea, esa ley se mantuvo. Es como que las leyes homofóbicas de hace un siglo se siguen manteniendo. No, evidentemente tienen que evolucionar porque la sociedad también va evolucionando y las leyes también tienen que evolucionar y adaptarse a la sociedad. Y pues pasa lo mismo con el puto imperio español. Pues que de verdad que la lógica de este señor es increíble. Es, Quijada del Fraude. es que de verdad es patética. Es patética porque, por ejemplo, en este otro video de César Pérez Guevara, que yo le recomiendo a él, ya que él dice que César es tan buen historiador, vamos a ver. Seguro ya no le gusta. Y va a decir que es un negro legendario vendido. En este video, él habla de la prohibición de los casamientos entre blancos y mulatos. Y esto ya es en inicios del siglo XIX. Evidentemente las leyes evolucionan. Eso él lo está omitiendo. Él coge lo de la mujer esa, la fornicaria esa de inicios del siglo XVI y dice, no, esto se mantuvo, no se mantuvo siempre, evolucionó. Y sí, sí se prohibieron, así te duele a ti el matrimonio interracial, que parece que tienen una filia con la obsesión entre blancos y negros cogiendo. No sé qué tienen de verdad con eso. Una época oscurísima y nacionalista. Claro, aquí Juan Zunzunegui. Bueno, el punto aquí es que Zunzunegui no es historiador especializado ni nada de eso, pero cuando nos conviene, utilizamos historiadores expertos y especializados y a los que no también para los videos que confirman nuestro sesgo de confirmación. Por eso es que es inmoral viniendo de parte de este tipo, la verdad. ha cortado este vídeo. Si vemos lo que este youtuber dice un minuto antes, la cosa cambia bastante. Cito a las leyes de Indias, libro 5, ley número 5. Procúrese en lo posible que, habiendo de casarse los negros, sea el casamiento con negras y no queden libres por haberse casado. Cierro cita. En el mismo libro, el libro 5, ley número 7, establece que el negro que se acueste con una india reciba 100 azotes. La ley está redactada hipócritamente como si su objetivo fuese proteger a las indias de malos tratos. Aquí vemos dos cosas. La primera es que las leyes que cita este señor solo hablan de africanos y no de indígenas. Al cortar este fragmento, Omar está confundiendo al público para que piense que se refiere a matrimonios mixtos en general. El Imperio Español no fue un régimen de caste. Baste citar las leyes mencionadas en contra de los casamientos mixtos para desmentir esto por sí misma. Un código legal que prohíbe los casamientos mixtos entre dos tipos de personas es un régimen de caste. Punto. Cuando solo se refiere a africanos. Y lo segundo es que este Claro, aquí que él considera matrimonios mixtos, esa es la pregunta. Porque para mí matrimonio mixto también es entre un negro y un blanco. Pero parece que matrimonio mixto para Brigada es nada más indio e ibérico o español o blanco. O tal vez yo estaría pecando aquí desde el punto de vista anglosajón, ¿cierto, Andrés? O sea, que para mí lo mixto es entre negro y blanco y para él lo mixto es entre indígena y blanco. Y no, para mí lo mixto es, al menos para mí, en los dos casos. Y si se lo prohíben a una de estas otras razas, pues muy mestizador no es el Imperio Español, precisamente, al menos para mí, pues. youtuber no sabe leer, pero un porque en indio esas viene leyes no siendo se prohíbe el parte de los matrimonio negros mixto. también. Lo que dice es que procúrese en lo posible. Es decir, es una recomendación, no una prohibición. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No existe una pena ni un Por eso te impedimento digo para que, casarse. por eso te digo que Simplemente Brigada, si fuese abogado, sería bueno. O sea, hay que Sí, sí. decirlo, porque Brigada sabe coger como esas pequeñas vacíos y tergiversarlos. O sea, en eso sí sería muy bueno Brigada, sería muy bueno como abogado. una recomendación. Y luego dice que la ley está redactada hipócritamente porque patata. La ley Porque patata no. Que de verdad, lo de este hombre es increíble. está redactada hipócritamente como si su objetivo fuese proteger a las indias de malos tratos. Que los indios eran sometidos, vejados por cualquier mulato que fuera el capataz de una hacienda,
por Es lo cualquier mismo. negro que llegase con aires dominantes a su pueblo, por cualquier Es que es lo mestizo mismo. que se introdujera en la comunidad. Bueno, Es seguimos que es con la los fragmentos misma del vídeo de hoy. conferencia siquiera, ni siquiera es otra. Sí, sí, es la misma conferencia. Yo la vi. Se dan para decir que el Imperio Español no era un régimen de castas, son decir que la verdadera diferencia en realidad era entre ricos y pobres. No era el asunto de las razas lo que importaba. Sí, como siempre en todas partes, poderoso caballero don dinero. Esto no quiere decir que las leyes no establecieran distinciones claramente de distintas penas, distintas obligaciones, según características que las personas tenían al nacer y que no podían cambiar en toda su vida. Esto es por definición un régimen de casta. Pero además tenemos leyes que prohíben a los negros, indios y mulatos portar armas. Las autoridades se quejan de que la gente sale con sus criados y sus esclavos a la calle y mientras esperan al patrón están echando baraja, ya se empezaron a pelear, ya sacaron el cuchillo para pelearse. Vender. O sea, ¿Qué, eso qué quiso decir ahí? Yo la verdad, no desmonta. no, eso no desmonta nada, eso es ridículo. O sea, o sea, los virreyes, las autoridades ahí, hasta donde yo he leído, por ejemplo, en el libro de leyes para esclavos, se le autoriza a ciertas personas que trabajan con un, digámoslo así, hacendado portar armas porque eran su guardaespaldas, por decirlo. O sea, son casos excepcionales, son casos muy específicos, ¿me entiendes? No es que era lo común, que un indio o un negro andaban por ahí con armas, no, eran gente que le trabajaba al hacendado y era el guardaespaldas del hacendado. Tal vez a alguien le molestaría y pues meter una queja, pero igual no podía hacer nada porque tú eres el hacendado, tú tienes poder y tienes que tener gente que te cuide, que sabes tú si te quiere venir alguien a matar, robar, lo que sea. Es ridículo eso. O sea, O sea, eso ese video no desmonta nada, es que no sé, o sea, no, es que es ridículo. O sea, esa ley existe. Más, déjame ver si la encuentro por aquí. O sea, ahora vamos a negar hasta las propias leyes del puto imperio, pero es pero que, Dios mío, hasta dónde llega el nivel del fanatismo de este hombre? Es impresionante, te lo juro. pues van a hacer todo lo posible para no decaer. Eso te lo puedo asegurar yo totalmente y que es con mucha razón. Pero es triste. ¿Sabes por qué es triste, Andrés? Porque es que ya, o sea, ya llegó al punto en el que niega las propias leyes de su propio puto imperio. O sea, pero Dios mío, aceptamos las buenas, pero no aceptamos las malas. Coño, aceptemos todo y ya. Es más, ni siquiera se trata de asumir una responsabilidad porque ni él emitió esas leyes ni yo la hice. Es así, simple. Vamos a ver aquí. Ridículo, loco. O sea, no entiendo de verdad eso. No El entiendo emperador, ese argumento. el emperador Don Carlos y la emperatriz gobernadora de Palencia, 1828 de septiembre de 1534, que los armeros no enseñen su arte a los indios, los maestros de fabricar armas no enseñen su arte a los indios, ni permita que vivan con ellos en su casa, pena de 100 pesos y destierro a voluntad del virrey o gobernador, bueno, eso no tiene nada que ver. Esta gente podía portar armas, pero era con licencia especial, no era lo común. Darle vino a los indios. C. Que negros, indios y mulatos monten a caballo. D. Establece el Código de Indias, las leyes de Indias, establece distintas penas para el adulterio si este fue cometido por una india o por una española. E. Prohíbe la libre circulación de negros, indios y mulatos. Un indígena del común y viene y se entrevista con el rey. Es que usa lo mismo. ¿Qué tiene que ¿Pero qué tiene que ver esto con lo que dijo anteriormente? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque estamos hablando de leyes, de fuentes primarias. Ahora, el argumento de él, vuelvo y repito, es que solamente puedes leer fuentes primarias si eres historiador. Hombre, pues bueno, yo le recomiendo al que cierre su puto canal de YouTube ya. Que seguramente no tenía un ciudadano de a pie Pero es de que la península ibérica, ¿no? mezcla cosas. O sea, ese yo creo que es el error de hablar tan fácil de historia, que cuando no sabes contextualizar, cuando no sabes poner fechas y eso, o sea, eso es un error tremendamente. O sea, pasamos de leyes a pasamos de los indígenas que llegaron a América. O sea, son dos contextos que no tienen nada que ver. Es que definitivamente no tiene nada que ver. Estamos hablando aquí de leyes y él se va, pues, que si había indios, que si no estoy hablando de eso, la verdad. No estoy hablando de eso. Cientos de mestizos que los mandan los padres a España. Y también tiene... Bueno, esto ya fue hablado en el primer video. Que un gentil hombre Es sea que literal condenado a pone la lo hoguera. mismo, no cambia, es un reciclaje. H. Establece distintas penas para un delito cometido contra un indio que contra un español. Las penas no eran iguales. Felipe II dijo en una real cédula en 1593 que yo he sido informado que los delitos que los españoles cometen contra los indios no se castigan con el rigor que se hacen los de unos españoles contra otros.
Os mando por ello que de aquí en adelante castiguéis con mayor rigor a los españoles que injuriaren, ofendieren o maltrataren a los indios que si los mismos delitos se cometieran contra los españoles. Había leyes que daban desventajas a los españoles sobre los indios, pero también las había que daban ventajas a los indios sobre los españoles, O sea, como el no ser juzgados por la Inquisición. no Esa es dijo la nada nuevo. Ah, y ahí mezcla ideas, loco. Lo de meter la Inquisición, eso sí fue una mezcla de. Es que, Dios mío, o sea, el nivel de obsesión que tiene este enfermito con la Inquisición, de verdad que me parece impresionante. Yo en ningún video de verdad he hablado de la Inquisición porque no me interesa meterme en esa cuestión. Pero el ¡bups! ¡Es Inquisición! No les permite a los indios jugar. Cállate la boca, loco, por favor. ¿Qué menciona la Inquisición? A mí qué me interesa la Inquisición. parte que se calla, y luego había otras que eran para la protección de los indígenas. Y en esa situación, Entre si bien comillas. los indios tenían prohibido, para que no abusasen de ellos, vender sus casas y terrenos, En el antiguo régimen no existía la igualdad ante la ley. En la misma península Entonces, ¿por qué coño hablamos todo el tiempo de la puta igualdad ante la ley y que todos éramos españoles? Eso es una de las cosas que a mí más me molesta. Yo no digo que Quijada lo haya dicho, pero el punto es de que hay muchos retrasados mentales con falta de ácido fólico que todo el tiempo, todos eran iguales ante la ley. No todos eran iguales ante la ley. La igualdad ante la ley no existía en ese mundo. Y menos en un contexto en el que vivían varios grupos raciales. Eso es que si ni siquiera existía en Europa, pues, mucho menos en América. Es ridículo, la verdad. no era lo mismo ser castellano que ser aragonés. Muchas veces en la historia las clases altas son juzgadas con una ley o criterios distintos. Por esa regla de tres, todas o casi todas las civilizaciones previas a las revoluciones y reformas liberales fueron sistemas de castas. De distintas penas. Hombre, ahí A ver. estamos admitiendo el sistema de casta, chaval. ¿Qué no lo haya, tío? Por favor. Ahí el problema que comete Brigada, yo creo que sería buscar proyectar lo que le estás diciendo. Es bien sabido que los antiguos imperios eran bastante clasistas. Eso no es ninguna mentira. Ningún imperio anterior fue más o menos bueno. Y tampoco habría que decir que con la llegada de la Ilustración ha mejorado en muchos aspectos eso. Hay cosas que sí, hay cosas que no. Pero yo creo que ahí su error es totalizar de que todos los imperios tenían sus castas y de una u otra manera, casta no, pero sí se puede hablar de una desigualdad fuerte. O sea, ahí Brigada creo que el error que ha hecho fue proyectar mucho lo que ellos dicen de que es que si odias la historia, odias todos. Y es como, o sea, a ver, papá, no es tan así. Cálmate, tómate algo, o sea, tranquilo. Y es que como cada imperio tiene su propia forma de organizar las leyes y la sociedad, es esto lo que dice aquí el tema de compararlos todo el tiempo, los castellanos con los ingleses. Aquí es que lo dice claramente. Es un aspecto que se ha guiado también bastante confusión, porque algunos historiadores se han servido de esto para establecer categorías simplistas, que es lo que hace este, sobre la benevolencia entre las autoridades metropolitanas americanas. Más buenas las españolas, más malas las inglesas. Es verdad que dichas autoridades funcionaban con unos presupuestos éticos heredados de sus propias culturas. Y ese es el punto, evidentemente. El sistema racista del Imperio Español no va a ser el mismo que el del inglés porque son dos pueblos diferentes. Es lo mismo que los mexicas, que los incas, sí, son indios, pero es que no actúan igual. No tienen la misma cultura y no van a tener la misma legislación. Es evidente, por favor. Y es fácil caer en análisis sobre la eticidad en países católicos, anglicanos, calvinistas, como hicieron algunos historiadores de la esclavitud. Y pasa lo mismo con estos imperios. No van a tener la misma forma de las castas, la misma forma de ser racistas, porque son pueblos que vienen con otras tradiciones, con otras culturas. Y ese es el punto. ¿El Imperio Español fue racista? Sí, pero a su manera, al igual que el inglés, a su puta manera también. Es que ese es el punto. No tiene por qué ser igual. ¿Dónde dice que tiene que ser igual? No lo tiene. No. O sea, sí es un error que se ha hecho, pero eso no exime una de otra cosa. O sea, por eso te digo que es cuando ya ellos pasaron el límite. Una cosa es revalorizar lo que es el racismo en el Imperio Español y todo eso, y otra cosa es ya saltarte la línea y decir que entonces no había racismo. O sea, no funcionan así las cosas. No, es que es demasiado rico. No había racismo porque no éramos como el Imperio Inglés. Cállate la boca, por favor. ¿Qué dirán los ingleses si escuchan lo Distintas mismo? obligaciones según características que las personas tenían al nacer y que no podían cambiar en toda su vida. Esto es por definición un régimen de casta. que no tienen idea de lo que es una sociedad Es de que ves, es castas. lo mismo. La sociedad virreinal nunca fue Es lo una mismo, sociedad cuando de uno cambia. castas. Una Sigue sociedad siendo de lo mismo. castas Yo pensaba que iba a poner auténtica, más, pero no usa más. como existe, como se conoce en otros lugares, es aquella en la cual el que nace en una casta
nunca cambiará, porque esa es la que va a tener hasta el día en que muera. No podrá ejercer más oficio que aquel que le corresponde a su casta, y esa será su única obligación y su único compromiso. No podrá contraer matrimonio con alguien de una casta diferente. No, vamos a esperar a que termine. Y no tendrá acceso a lugares que no correspondan a su casta. Nada de eso tiene nada que ver con la realidad de la sociedad de calidades que hubo en la Nueva España. El orden colonial. Son calidades. Okay. No, espérate, estoy buscando leyes para contrarrestar esta escena. Claro, el video también se ve que es bastante viejo y yo no sé si es la señora Pilar Gonzalo estaba pecando ahí de hispanófila o lo que sea, la verdad. Pero lo cierto es que lo que dice ahí es bastante incorrecto. Ahora, ¿sabes cuál es el punto aquí, Andrés? Que ellos toman, digamos así, casos particulares o la convivencia real de esa sociedad para decir que no era una sociedad de casta. Es que evidentemente esas leyes al 100% no se iban a cumplir. Esas leyes racistas, por decirlo así. Eso por una parte habría que, entre comillas, cederles la razón. ¿Ok? Pero las leyes están ahí y ese es el punto. Y sí se puede hablar de una sociedad de castas, porque encima la propia palabra casta se utiliza en la propia colonia. Y sí, hay trabajos que son específicamente para gente de una casta determinada. Ahora, que no se cumpliera es otra cosa. Eso nos habla del gran problema que tenía el Imperio Español, que era racista, pero a la vez no podía cumplir su propio racismo. Eso es lo increíble y demuestra una vez más la corrupción del imperio. Ahora habla tú, yo voy a seguir buscando las leyes por aquí que son muy específicas con el color de piel. Mira, yo creo que el problema aquí, y es más de lo mismo, es adjudicarle el concepto de casta a anglosajón, ni siquiera anglosajón, hindú, América. Y yo creo que ese es el problema, porque, o sea, sí, está bien de que no eran unas castas a lo India, pero no se puede negar que sí existía cierta separación, cierta discriminación, o sea, eso no se puede negar. Si quieres llamarlo sistema clasificatorio racial o cosas así. Y ahora, a nivel práctico, sí que muchas veces estaba asociado, como tú has dicho, un determinado oficio para una determinada, entre comillas, casta. Ahora, esto no se cumplía, evidentemente, y esto también hay que aclarar. Las leyes, si algo se caracteriza al ser humano es por saltárselas, o porque simplemente no se cumplen porque es una cosa muy ridícula. O sea, tú imagínate que, por ejemplo, que un zapatero negro, de repente, yo que sé, quiere ser el dueño de un gremio. O sea, las autoridades coloniales, no sé hasta qué punto les interesaría ir a gastar dinero, a gastar tiempo en eso. O sea, no les interesaría mucho. Entonces, ese es otro tema. Y de hecho, hasta me apuesto que en la India, a pesar de que ahí se habla mucho de que sí existen unas verdaderas castas, me imagino que hay mucha gente que, entre comillas, tendría que ser de una casta, pero ha ascendido a otra. ¿Cómo? No sabemos, pero seguramente los hay. Y más en un país de 1 billón de habitantes. Hombre, ¿no? capaz era uno de los países más poblados. Eso se mantiene. Es era uno de los territorios más poblados y encima con poca administración colonial británica, como para que ellos estuvieran controlando todo el tiempo si este era de tal casta. O sea, es ridículo, mira. No. O sea, a nivel práctico se cota muchas veces y todo eso. Incluso a nivel jurídico podemos decir que había más libertad incluso, ¿no? Pero también lo que pasa en las leyes es una cosa, lo que pasa en la vida real es otra. Las cosas no es tan simple, pero ya que la señora diga que no había eso, no. O sea, yo la respeto y tampoco le quiero desmeditar su trabajo, ¿no? Me imagino que habrá hecho buen trabajo. Pero también hay que ser críticos, incluso con los historiadores. Claro, yo no puedo hacer un artículo hablando sin saber de lo que hablo, porque ahí sí me funan. Hombre, lo que a mí más me resuena es que diga que las castas no se mueven y tal. O sea, es que el tema es que el imperio era tan corrupto que capaz uno de estos tipos podía pagar para subir dentro de la sociedad colonial. Como luego observamos, ya luego que salen cédulas, sí, creo que se llaman cédulas, algo así, en donde te dicen que eres blanco, aunque seas negro. Es decir, algo así como lo que hacían los alemanes después del 43, que tenían arios honorarios o tenían a ciertas razas de ahí de África que tenían privilegios. Pero eso no quiere decir de ninguna manera de que no eran racistas, simplemente la condición de guerra los llevó a eso y los obligó a abandonar esa ideología tan racista al extremo. ¿Por qué? Por una cuestión de practicidad, por una cuestión de supervivencia política. Entonces, fíjate aquí, Felipe II en Madrid
15 de noviembre de 1576. Felipe IV, creo que dice allí Wally, a 7 de junio de 1621. Que no se admitan informaciones para que mestizos y mulatos sean escribanos. Ordenamos que los virreyes y audiencias reales no admitan ni consientan informaciones a mestizos ni mulatos para escribanos y notarios públicos, proveyendo que en todas se ponga especial pregunta de que los pretendientes no lo son y despachen provisiones para toda la justicia de su distrito, ordenándoles que hagan lo mismo y si acaso con engaño se dieran algunos títulos a mestizos o mulatos y constare que no lo son, no les consintieran usar de ellos aunque en interín y los recojan en forma que no puedan volver a su poder. Claro, aquí capaz él se coge de un clavo ardiendo de la frasecita que dice al final, ¿no? Pero el punto aquí es que las leyes existen, están ahí, son muy específicas a qué tipo de casta se están refiriendo. Negar eso es una estupidez. Y aunque él utilice a una historiadora como parece como una falacia de autoridad, pues no es así. En su propio imperio, que ella está defendiendo, el imperio es muy específico. O sea, los datos, la historia respaldan el punto de vista de uno de que sí era una sociedad de casta. A la anglosajona, no. A la española, así como la anglosajona lo era la anglosajona. Evidentemente no lo iba a ser la española. Es ridículo, la verdad. Claro. Fíjate, esto era lo que te decía hace rato. Ley prohibiendo a mulatos y sambo el uso de armas y que los mestizos las lleven solo con licencia del gobernador. Ningún mulato ni sambo traiga armas y los mestizos que vivieran en algunos lugares, en lugares de españoles mantuvieran casa y labranza las puedan traer con licencia del gobernador y no la den a otro. Es lo que te decía. Sí, era permitido, pero con licencia. Cosas especiales. Evidentemente, eso no lo iba a tener un puto indio que andaba. Estás loco. Los mataban, probablemente. Ahora, historiador no especializada. Sí, claro. Claro. Ahora tienen que, o sea, si no eres historiador, no vale. Si eres, no eres especializado. ¿Qué es lo siguiente? Me imagino que va a decir que tiene que tener un doctorado para hablar. Esto es otra cosa, fíjate. Autorizando al virrey para ir acompañado de esclavos armados. Hostia, no, qué imperio generador le permitía a los esclavos estar armados. Hostia, qué privilegio, chaval. ¿Qué imperio permitió eso? Los nazis, con los arios honorarios. Y los negros y berbericos. No, esto no tiene nada que ver. Pero bueno. Mira esta, para ver. Mucho se especuló en la historia de la escritura con la famosa pragmática en 1776 prohibiendo los matrimonios desiguales. Dicha cédula se dio efectivamente el 23 de marzo de 1776 y estaba destinada a cortar el abuso de contraer matrimonios desiguales, los hijos de familia sin esperar el consejo y consentimiento paterno de aquellos deudos. Bueno, fíjate lo que dice aquí. No se entienda dicha pragmática con los mulatos, negros, coyotes e individuos de castas y razas semejantes, tenidos y reputados públicamente por tales, exceptuando a los que de ellos me sirvan de oficiales en la milicia o se distingan de los demás por su reputación, buenas operaciones y servicios. Por esto se deberán así comprenderse en ella, pero se aconsejará y hará entender a aquellos la obligación natural que tienen de honrar y venerar a sus padres y mayores, pedir su consejo y solicitar su consejo y licencia. Aquí se utiliza la palabra castas. Sí, era un imperio con sus cuestiones de casta, a su manera. A la española, no a la anglosajona, evidentemente. Es ridículo. Y fíjate, en esta propia política de Estado, excluye a estas personas de esa política social inclusiva. No se habla de que no era un sistema de casta. Sí lo era, a la española. Que no se cumple en su totalidad, también no se podía cumplir, es evidente. Colonial se fundamentaba en un sistema de privilegios, era un orden monárquico, era un orden de dependencia, pero además se basaba en una estructura jurídica que se asentaba en principios raciales. La población del virreinato estaba estructurada en un sistema de castas. Hablamos de un sistema de clasificación social al que uno pertenecía a grupos cerrados por nacimiento. Acá alguien me va a decir, bueno, no, pero existía la posibilidad de comprar la españolía. Sí existía, pero no era en sí la norma. Los españoles eran equivalentes a blancos. Muchos de estos caciques no son indios puros, son mestizos. Son mestizos. Sí. Y cuando les conviene son indios. Y cuando no, no son mestizos o españoles. O españoles. Son españoles cuando no quieren, o mestizos para no pagar el tributo. Y curiosamente, los mestizos y los negros y mulatos se dicen indios para no pagar las subvenciones de... No es una sociedad de casta porque tienes que camuflarte.
Es que Ese es un buen argumento. es que esa es una pregunta. O sea, si no eres una sociedad de casta, ¿por qué tienes que andar camuflándote, haciéndote pasar por un puto indio, por un puto negro, por un puto blanco, por un puto español? O sea, si no eres una sociedad de casta, señores, por favor, qué estupidez, la verdad. Qué estupidez. Eclesiásticas. O sea, eso también, esta manera en la época colonial de colarse en todas esas categorías que son tan fluidas ahí. Demuestra la corrupción del Imperio Español y lo inepto que era a la hora de ser racista. Vamos a poner el video más rápido porque esta señora me da caliguá como habla. Precisas, permite una permeabilidad, una vitalidad que los libros de textos no reflejan. Según ellos, los españoles, los indios. Los españoles eran equivalentes a blancos y el resto de la población que no era española y por lo tanto no era blanca no accedía a los mismos derechos. Sobre todo esa idea que Es que realmente lo de blanco es sinónimo de español. No nos caigamos a coba. No existe un español en esa época al menos que era negro. O sea, si evidentemente nacía alguien negro en España, no iba a ser reconocido como español. Olvídate de eso. Iba a ser reconocido seguramente como esclavo, como mulato, lo que sea, pero no como español. O sea, negar esta realidad social que hoy en día puede sonar cruda y triste, pero era así. Ser español era sinónimo a ser blanco. Ahora, que tú te podías camuflar es otra cosa. Eso demuestra una vez más la ineptitud, la corrupción, la ineficiencia del imperio chavista español del siglo XV al siglo XIX. Eso es lo que demuestra. tienen los norteamericanos de una sociedad racial, ¿no? Totalmente. Es totalmente absurda, porque aquí no tiene que ver nada en la raza. Nada, Porque hay indígenas que son blancos para muchas cosas y Ha blancos sido que tan son malos aburrido para el de otras cosas. Brigada, de verdad. Yo pensaba que iba a ser más, Sí, la raza es muy más importante para el sincero. Imperio Español. Negarlo es sumamente absurdo y ridículo, la verdad. Hay indígenas que son blancos para muchas cosas y blancos que son Que es lo negros para mismo, muchas loco. Sí, es lo mismo y triste a la vez, porque yo no entiendo por qué niegan este tipo de cosas. O sea, simplemente es practicidad política, es una realidad social y otra cosa, vuelvo y repito, sonará crudo y triste, pero esto por otra parte demuestra la ineficiencia del Imperio Español con las categorías raciales, con las castas, como a ti te dé la gana de llamarle. Pero demuestra una vez más la corrupción y la ineficiencia de este Estado, que no podía cumplir sus propias leyes negativas en ocasiones. cosas. Acá se contradice un poco. Qué cosa más rara, ¿no? Que hubiera situaciones en donde conviene legalmente ser español o ser indio, en un régimen que no era una sociedad supuestamente de castas. No tienen idea de lo que es una sociedad de castas. Ahora Omar va... No, señora, si era una sociedad de casta. Negarlo, vuelvo y repito, es ridículo. Hay leyes que respaldan lo que yo estoy afirmando. Basta leerse un poco las leyes de India, las ordenanzas y tal, para ver de que se le prohíbe a grupos en específico ciertas cosas. Volvemos a lo mismo. Eso no nada más pasaba en el Imperio Español, pasaba en todo el mundo. Era una sociedad desigual. No entiendo la obsesión de querer presentarla como una sociedad donde todos eran iguales, donde todos vivían en hermandad, en vitalidad, como incluso dice la señora. Y lo más curioso aquí, Andrés, es que aquí atrás, coloca que tenían que apartar a los indios de los mulatos y negros porque les hacían vejaciones. Uy, si aquello era un paraíso idílico en donde todos vivían bien y todos eran hermanos, ¿por qué los tenían que separar? Porque se iban matando a vergajazos. Imagínate, loco. No, o sea, esa gente, los negros, los blancos, los indios, tal, eran conscientes de a qué grupo social pertenecían por su color de piel. Sonará crudo o triste lo que a ti te dé la gana, pero era la realidad social de su época. Te puede gustar menos, te puede gustar más, pero es así. Va a intentar demostrarme que el matrimonio mixto estaba prohibido con una grabación del historiador e hispanista César Pérez Guevara. Inés María Páez era una zamba, hija de mestizos, de negros y blancos, perdón, de negros e indígenas, y se había casado con un mantuano. Ella se había casado antes de la prohibición real, del matrimonio entre blancos con zambos negros e indígenas, razón por la cual su matrimonio era totalmente válido. Bien, pues le pregunté al mismo César por WhatsApp y me dijo lo siguiente. Esa prohibición que me estás diciendo no existió, por lo menos yo no tengo noticia de ella. Ahora, si ese muchacho, el que me estás diciendo, utilizó una conferencia realmente vieja mía, no creo ni siquiera que sea una conferencia, puede que exista alguna grabación, pero de un programa que yo tuve cuando yo era realmente un muchacho, tendría yo 23 o 24 años, uno de esos programas de radio, yo utilicé un libro de un señor llamado Reinaldo Bolívar. Este señor, en esa época se suponía que era un historiador imparcial, y recuerdo que él tenía en su libro un señalamiento de una supuesta prohibición de matrimonio entre blanco y zambo pardo. Digo, pasado a lo sumo unos 10 años de eso. Claro, en su momento es probable que yo creyera que esta prohibición existía y es probable que yo haya hecho algún señalamiento así en el programa de radio. Date cuenta cuando te crían con la leyenda negra que no es algo como que tú podrías esperar que fuera falso, ¿no? Así es lo bien que se documenta Omar. Déjame. Le tenías que hablar a César Pérez. Le tenías tú que hablar a César Pérez. Sí, no, tenía que yo. No, pero déjame buscarte aquí la prohibición de 1805 para ver.
cogiendo un fragmento de un programa de radio de un joven estudiante de historia de 24 años. Aunque claro, se comprende, ya que eso para Omar es ser muy mayor. Y Omar sigue con el programa de radio de César para explicarnos lo muy mala que era la discriminación del Imperio Español. Precisamente los mantuanos tenían como una característica fundamental de su investidura como mantuanos, su investidura vamos a llamarlo familiar, que solamente ellos podían llevar mantos o mantas a la iglesia. Y la mestiza Inés María, al igual que todos los mestizos, estaba privada de llevar mantos y mantas a la iglesia. Esto solamente era para los mantuanos. Y si no se podía poner una manta en el piso, esos vestidos se estropeaban totalmente al momento de arrodillarse luego de tomar la hostia. El caso de Inés María es que ella siempre iba a misa y terminaba con los vestidos hechos nada, en virtud que una vez tenía que arrodillarse en la iglesia, como no podía poner una manta como las otras mantuanas, ella terminaba con los vestidos hechos un trapo. Un día, Inés María Páez no lo toleró más. Le dijo a su marido, es absurdo, yo me voy a llevar mi manta a la iglesia. Y en efecto se llevó su manta y el marido no la quiso acompañar porque sabía que se iba a armar un berenjenal. Empiezan los oficios, Inés María Páez es la única mestiza que coloca un manto en el piso. Las otras mantuanas se sienten totalmente sorprendidas. Esto es absurdo, como una mujer de tan baja ralea puede poner un manto en el piso. Y la gente empezó a murmurar, y entre las cosas más bellas que murmuraron fue que ella no era hija de Dios. Entonces, precisamente, mientras Inés María iba a tomar la hostia, uno de los representantes de la Guardia Civil agarró el manto y se lo llevó. Y cuando ella llegó a su puesto ya no tenía manto. Tuvo que arrodillarse en el piso, ensuciarse el vestido como todos los días que iba a misa. Al salir de la iglesia, la Guardia Civil quiere llevarla presa. Y su marido, el mantuano, que tenía una gran importancia económica y social en ese entonces, logra que no sea así. Inés María entonces es cuando va a buscar los servicios de don Juan Germán Rocio para obtener algo que es un mero derecho, poder poner un manto en el piso para no ensuciarse el vestido. Y aquí acaba el fragmento que puso Omar. Pero si vamos al vídeo original en YouTube, la cosa sigue. Él sencillamente decía que todos los hombres son iguales, que la única diferencia entre un hombre y otro es el lugar donde nazca, y precisamente el lugar donde nace es lo que dictamina el color de su piel. Estamos hablando de un hombre del siglo XVIII que era capaz de decir esto, que solamente fue aceptado en el siglo XX, a finales del mismo del siglo XXI. Todos los hombres son iguales, para Dios y para la ley. Y hay dos cosas que hay que puntualizar. A ver, déjame ver aquí. Antes de la prohibición real, ella se había casado antes de la prohibición real del matrimonio entre blancos con zambos negros e indígenas, razón por la cual su matrimonio era totalmente válido. Bien, pues le pregunté al mismo... Bueno, aquí hay dos cosas que hay que puntualizar. Esa prohibición sí existió, así te duele a ti, mi amigo. Hasta 1805 el control sobre los casamientos recayó en los padres, trajo consigo por su propia consideración, a ver aquí, excepción que la vaina. Por su propia consideración, un serio obstáculo a la profundización del mestizaje, al considerar el matrimonio mixto denigrante socialmente. El viajero francés de Pons describe esta evolución en el ámbito venezolano. La diferencia del color de piel sería suficiente para impedir el matrimonio conforme la pragmática de 1776, la cual prohíbe el matrimonio entre blancos y pardos. El prejuicio recuperó, gracias a esta disposición, todo el matrimonio perdido con el tiempo. Los criollos de Canarias eran quienes hasta entonces mostraban menos dificultad en casarse con parda. Pero luego se han puesto no menos delicados que los blancos, y puede decirse en verdad que tales reuniones no son abundantes actualmente. ¿Okay? El 15 de octubre de 1805 el Consejo de Indias promulgó la Real Cédula que prohibía a los españoles que conocían nobleza y limpieza de sangre casarse con personas de otras razas. Los matrimonios interraciales pasaron a ser competencia directa de las autoridades civiles. Su autorización dejó de depender de factores personales de los cónyuges y se convirtió en política de Estado. Como frenó el proceso de mestizaje a los libres de color, la Real Cédula se aplicó en Cuba a todo blanco por el hecho de serlo, independientemente de su origen social. Entonces sí, esa ley existió. Ahora, que César no se acuerde ahorita ya, porque pasaron supuestamente 24 años, como que si tú la ves 24, 23 años, entonces sabes limpiar el culo, pues no sé, medio raro eso. Los días que iba a misa. Al salir de la iglesia, lo obtener. Pero si vamos al vídeo original en YouTube, la cosa sigue. Sí, la cosa sigue. Tampoco esperas que yo coloque un vídeo de 24 minutos entero, porque no tenía nada que ver lo que va a decir aquí. Este es el pensamiento de Juan Germán Rocio. Este no es el pensamiento ni del Estado español, ni una política del Estado español. No, es el pensamiento de un individuo. Sencillamente decía que todos los hombres son iguales, que la única diferencia entre un hombre y otro es el lugar donde nazca, y precisamente el lugar donde nace es lo que dictamina el color de su piel. Estamos hablando de un hombre del siglo XVIII que era capaz de decir esto, que solamente fue aceptado en el siglo XX, a finales del mismo del siglo XXI. Todos los hombres son iguales, para Dios y para la ley, decía don Juan Germán Rocio. Y precisamente era algo de higiene. ¿Cómo podían exigirle a una mujer que llevaba un vestido, en las condiciones en que estaba ese piso, que se arrodillase en el mismo a fin de dañar sus vestiduras? Y don Juan Germán Rocio gana este caso al Cabildo. Esto precisamente le granjeó una gran cantidad de enemigos. Y este caso fue mucho antes del caso del siglo XX de Martin Luther King, en el cual Rosa Parks se sentó en un asiento para blancos y se negó a pararse. Es exactamente lo mismo. Son luchadores por las reivindicaciones civiles. De modo que los que discriminaban a esa mestiza eran mantuanos, como los de la familia Bolívar, y los que la defendían de esa discriminación eran las sentencias de las autoridades españolas. Sorpresa.
¿Cuál sorpresa? Si más bien eran las propias autoridades españolas las que avalaban las leyes discriminatorias. Dios santo, es que el nivel de este hombre es sorprendente, de verdad. O sea que cuando existen leyes racistas, no son culpa de las autoridades españolas, son culpa de los malditos mantuanos traidores al orden social cristiano. No, esas propias autoridades son las que avalan esas leyes. Es que es increíble que cuando parece que te conviene, no, las autoridades son buenas y benevolentes y cuando no, es culpa de los mandanos, no de las autoridades. Dios mío, ¿de quién emanaba las leyes? Los criollos no eran. O sea que Omar puede cortar esta grabación para su propio interés, pero a mí me critica cuando yo corto la cita de Joaquín Posada sobre que la independencia fue impopular. Es que no tenía nada que ver. Aquí el punto en este video es que si estas leyes existían hasta 1800, hasta inicios del siglo XIX, te habla de que existía una discriminación racial. Te habla de que había castas y por algo se les llamaba mantuanos. Y ese es precisamente el punto. Yo no iba a colocar un video porque encima el video se alargó bastante ya con todo el fragmento que dejé. Incluso yo no recorté las cosas entre comillas positivas que dice César o que dicen los otros historiadores, a diferencia de ti, con un video que hiciste, que por cierto voy a mostrar más adelante. Fue mucho cortar esta grabación para que la independencia fue impopular. En fin, la hipotenusa. Los mantuanos como Simón Bolívar eran los que más discriminaban a las castas y a los indígenas. Y se supone que debemos creer que esta casta superior de mantuanos era la que iba a traer la igualdad y la libertad a la república. En fin, con esto Omar se está tirando piedras a su propio tejado. Este relato marca el origen de unas repúblicas que despojaron a los indígenas de sus tierras. Pero bueno, es fantástico que Omar me cite a César como una fuente válida, porque dice otras cosas bien interesantes. Cuando Bolívar fallece es un hombre odiado, detestado, despreciado. En lo que hoy en día es Venezuela, lo que hoy en día es Ecuador, en lo que hoy en día es Colombia, y no se hable del Perú, que incluso lo picó. Esta figura te tiene una respuesta para cada cosa. Este Dios que te han creado, mitificado, hace que entonces las personas consideren que el culto está allí. Y cuando... Bueno, esto no tiene nada que ver con el video. Incluida. En 1514 se autorizan los matrimonios mixtos para así promover más la evangelización de los territorios. Baste citar las leyes mencionadas en contra de los casamientos mixtos para desmentir esto. En 1514 se autorizan los matrimonios mixtos para así promover más la evangelización de los territorios. Y aquí fue la Iglesia quien más presionó en ese sentido, porque que exigían para casarse que las nativas se convirtieran al catolicismo. A pesar de esta autorización, muy pocos fueron los matrimonios mixtos. Aunque evidente el principio de que españoles e Corona no Richard Conezque el matrimonio legal entre un español y una nativa, ya que se consideraba socialmente degradante. Lo que hace este señor es leer un texto del historiador alemán Richard Conezque, pero saltándose la parte en la que dice: la corona no se decidió a adoptar tal medida y siguió aferrada al principio de que españoles e indios tenían plena libertad de casarse con quien quieran. Así que Omar no solo corta citas, sino que cita historiadores que cortan citas. Y también... No, el punto aquí es que socialmente siempre fue mal visto. No por nada los españoles tienen harenes de indias. Ese es el punto. Aquí incluso hay factores de machismo, como que siempre el mestizaje viene de hombre hacia mujer, no de mujer hacia hombre. También se omite que Carlos V intentó favorecer el matrimonio de españoles con hijas de caciques y que los encomenderos debían casarse para mantener la encomienda. Y Vemos a lo mismo, élites pactando, cosa que ya se hacía en Europa, nada nuevo. Además, el factor de mestizaje, el objetivo principal era adelantar, facilitar el proceso de evangelización, nada del otro mundo. Realmente lo hacían con una india. La corona estaba empujando el mestizaje, razón por la cual la mayoría de los encomenderos de segunda generación eran mestizos. Es verdad que el autor dice que el matrimonio mixto era socialmente degradante, pero ¿en qué se basa? En unas anécdotas que cuenta Bartolomé de las Casas sobre conductas que ven los españoles como que consideraban feas a las mujeres antillanas. Pero no tiene sentido decir que era socialmente degradante en general, porque hasta los nobles presumían en pinturas como esta de matrimonio mixto. Y este cuadro maravilloso de Perú, donde están las bodas de los descendientes de Loyola y de Borja con las indias cacicas, las hijas del Inca y nietas del Inca. La raza no cuenta, lo que cuenta es el estamento, la condición, la calidad. Sí. Son nociones que ya no tenemos. Noble plebeyo, ese es el... fundamental. Noble plebeyo no tiene nada que ver con raza. Exactamente, la raza es un concepto decimonónico. Aquí también tenemos un caso de un autor del siglo XVIII que dice que los hombres blancos han dado muestras de inclinación y amor al color negro. Y hoy en día, en Cartagena de Indias, en Mompox y en otras partes se hallan españoles, honrados, casados por elección libre con negras, muy contentos y concordes con sus mujeres. Ahora la gran pregunta es, ¿por qué este historiador tiene tanto interés en hacer de menos el mestizaje del Imperio Español cuando se supone que es uno de los que lucha contra la leyenda negra? Para responder a esta pregunta, vamos a dar un poco de contexto. Yo también fui entrevistado en ese canal sin saber dónde me metía, pues he aceptado muchas entrevistas y jamás hubiera imaginado que esta gente iba a tener interés por mi contenido, pero les interesé por mi crítica al liberalismo económico. Estos dos señores son nazis, o como mínimo tienen tendencias nazis. Concretamente, el historiador que habla, Enrique Lemus, pertenece al Núcleo Nacional, en el que me consta que hay nazis como el subni ese de la cara de rana. Estamos aquí para hacer la presentación en sociedad del Núcleo Nacional. En sus bases ideológicas hay 9 puntos que definen esta asociación cultural. Y estos puntos se vertebran en el eje nación. Lucido. Claro, obviamente, este canal Fistas Españoles ahora vienes con una fuente manipuladora procedente de un canal filonazi. Aquí te has lucido. Claro, obviamente, este canal filonazi lo que persigue es defender la pureza racial y que el orgullo del imperio hispano debe basarse en que era un imperio racista, en que solo hubo mestizaje cuando no había más remedio o por diversión entre sábanas. De hecho, este directo que has puesto era precisamente para tratar de desmentir que el imperio español había fomentado el mestizaje. Os pondré la introducción, pero el canal fue cancelado por YouTube.
No, el punto aquí es que se están leyendo leyes, fuentes primarias. No era un imperio que promovió el mestizaje. Ahora, yo entiendo que a ti por una parte te duela porque desmonta el típico discurso del imperio español promovió el mestizaje y todo eso, pero no, la triste realidad, al menos para ti y en los datos que existen, es que no promovió el mestizaje. Socialmente estaba mal visto y y no se basa tampoco en ninguna cuestión de Bartolomé de las Casas ni siquiera, sino que en las propias ordenanzas se hablan de malas calidades, en las propias ordenanzas se habla de mala raza, se habla se habla incluso de cuestiones de que en la propia sangre traen malas conductas. Entonces sí, si era un jueguito entre sana, entonces sí, si era una realidad social. Si no hubiese sido una realidad social, los españoles no hubiesen tenido, vuelvo y repito, putos harenes de India. Si no hubiese sido una realidad social. O sea, es que ¿con quién se supone tú que vas a tener relaciones sexuales? ¿Con un burro, con un caballo? No, con una india, evidentemente. O sea, tenías que complacer tu necesidad sexual. Ahora que tú creas que eso era, uff, la cabosa y todo, pues, ese ya es tu problema, ese ya es tu asunto, pero en esa sociedad no funcionaba así. Ahora que tú me dices que si utilicé a un sujeto, independientemente de su ideología política, el sujeto está utilizando fuentes primarias y eso es lo que a mí me vale. Su ideología o lo que él piense, a mí me sabe la verdad. Él está leyendo fuentes primarias, pero supongo que tú, cuando te conviene, eres un defensor de la academia y cuando no, pues la academia no vale, como el video que tienes aquí de María Elvira Roca, que dice, María Elvira Roca destruye la academia. Y no me puedo descargar el vídeo. Fijaos la contradicción de estos tipos que ensalzan el orgullo por el imperio español al mismo tiempo que consideran a la mayoría de su población mestiza como algo antinatural e incluso como una aberración. Increíble que este señor, que dice luchar contra la leyenda negra, escoja un texto de Conezque, que es un canto a leyenda negrista. Este señor se supone que lucha... Ay, Dios mío, que definitivamente cualquier persona que diga que el imperio español hizo algo malo es leyenda negrista. Estás traumadito, ¿verdad? contra la leyenda negra, pero recurre a ella cuando le conviene. Más alta era la posición social, más se cuidaba tener una ascendencia pura española, o sea que se abogaba por la limpieza de sangre. Este criterio se fue extendiendo por los diferentes estamentos en la posición social, empezaron a exigir a sus componentes demostración de su origen español y cristiano viejo. Por ejemplo, en el gremio de los orfebres, para acceder a las pruebas. Dos cosas bastante curiosas. Sí, se basaba en el aspecto racial. Evidentemente, en un inicio no como en un video que colocaste. No sé, déjame ver si por aquí lo colocaste. No, no lo creo que... Sí, sí. No lo utilizaste más. Pero bueno, en un inicio ciertamente no era un aspecto racial, por decirlo así. Pero ya luego sí. El concepto de raza en la colonia significaba, al igual que en España, linaje. Y al igual que allí, en el Nuevo Mundo, raza también implicaba tener un defecto, una tacha en el linaje. Pero a diferencia de España, la mácula no solo se mostró a través de la memoria y la calidad de una persona, sino a partir del color de piel, especialmente a finales del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII. Para demostrar lo anterior, no se pretende abarcar toda Hispanoamérica, sino limitarse a algunas referencias documentales en el Virreinato de Nueva Granada. Por ejemplo, en 1776, Miguel Gómez Carranza se sometió a una investigación para comprobar su blancura. Uno de los testigos declaraba que lo conocía, que estaba casado con María Candelaria Bernardo y que ambos limpios de toda mala raza de indio, negro ni mulato, al mismo proceso que había sido sometido Antonio Pérez a mediados del siglo XVIII en Neiva. Un testigo declaraba en 1757 que lo conocía de vista, trato y comunicación, y desde que vino a esta ciudad habido conocido y reputado como hombre blanco sin máculas ni mezcla de mala raza. En su nacimiento y por tal fue admitido en el Colegio del Rosario de dicha ciudad de Santa Fe. En 1612 el presbítero Fernández de Rivera se postuló para notario inquisitorial en Jordán, en Jaén. Como era habitual, se enviaron investigadores a su pueblo para comprobar todos y cada uno. El último aspecto se averigua mediante la siguiente pregunta: si saben que el pretendiente y sus antecedentes familiares, todos y cada uno de ellos han sido y son cristianos viejos, limpios de sangre, ni raza, ni mácula, ni descendientes de indios, moros, ni conversos, ni de otra secta nuevamente convertidos, y por tales son, no sé qué dice ahí, y tenidos y comúnmente reputados. Así que sí, observamos una clara muestra de un prerracismo, de un proto-racismo, así como tú te encanta hablar de esta protoindustria. De maestro, no se admitía a nadie que no hubiese probado su limpieza de sangre. En México solo podían ser maestros de escuelas aquellos que habían demostrado ser cristianos viejos. Con el tiempo, esta medida se fueron extendiendo a otros oficios y así tenemos que en el siglo XVIII los herradores y veterinarios solo admitían como aprendices a españoles limpios sin mácula, como aprendices, ya no como maestros. O sea que esto se iba generalizando y estaba claro que había una división entre unos y otros. Para acceder a los más altos cargos públicos. Pero, o sea, ¿qué obsesión tienes tú con el tema de los esclavos de Bolívar, la verdad? O sea, lo peor de todo es que todo esto estaba siendo avalado por la propia corona. O sea, es como decir que en una república federal cierto estado hace una ley y la república lo permite, tú digas, no, es culpa de cierto estado, de cierto departamento, de cierta provincia, no culpa de la capital, no culpa de la república. Claro que la república también tiene culpa al admitir esa ley. O sea,
querer quitarle el peso, la responsabilidad a la corona es ridículo, la raza. Yo, este cuento solamente te lo creen los fanáticos que te siguen a ti, pero una persona un poco mayor que utilice el sentido común dice, hombre, la corona también tiene la culpa, ¿no? Creo no, es así. Públicos, había que demostrar la limpieza de sangre, el ser cristiano viejo, así como, en muchos casos, la procedencia de solar y lugar conocido. Esto dio lugar a un sistema de... Pero nadie dice nunca de dónde venían esas leyes. ¿Venían del rey o venían de peticiones que élites criollas, mantuanas, le habían hecho al rey? Sí, el imperio tenía muchísimas leyes racistas contra los mestizos, los mulatos, pero ¿quiénes eran los mestizos? ¿Y quiénes eran los mulatos? Y los registros parroquiales me dicen que hubo siempre una tremenda confusión. Nadie sabía dónde tenía que clasificarse. De hecho, nadie pensó en clasificar antes de 1585, cuando... Bueno, es que... Y los registros... Bueno, es que ese problema... bueno, perdón, hay ocasiones en donde las leyes racistas vienen de Madrid. Incluso creo que ahí en las capturas salen leyes racistas desde el propio Madrid. Entonces, como que negar eso y decir que la corona, independientemente de que hubiesen sido en Américas, aún así tenían que estar como que respaldadas este tipo de políticas por la corona. Así que quitarle el peso a la corona es la verdad ridículo. Que vuelvo y repito, ese cuento solo te lo cree un ser junior tuyo, porque una persona mayor, yo creo que con algo de IQ, evidentemente diría, hombre, esta política de Estado está respaldada por la corona. Es así, o sea, es que es ridículo que quiere, o sea, es como que un presidente es corrupto, perdón, un presidente está ahí, sus ministros son corruptos, pero él no es corrupto, él es inocente de todo lo malo que están haciendo sus ministros. No, si eso lo están haciendo los ministros y el presidente ni cuenta se da, te habla de lo inútil, de lo ineficiente que es el presidente. Querer defenderlo y decir, ay no, por eso tú eres presidente, pues, hombre, eso te hace, al menos desde mi punto de vista, a ti, un fanático, una persona muy crédula, muy estúpida, muy inocente.